respetados lectores, futuros escritores, próximos youtubers, tiktokers o cualquiera que sea la plataforma con quien les guste compartir sus conocimientos, sus saberes, sus experiencias, sus filosofías. Les quiero ofrecer una bienvenida a mi compartir literario de esta semana. La semana anterior no pude hacer video porque tuve algunas vicisitudes que me complicaron algo la existencia y pues tuve que hacer un pequeño receso. Pero ya esta semana nuevamente me vinculo pues al proceso que llevamos con esta tercera Quijotada, que es la segunda salida en la cual estamos narrando las aventuras de un Quijote. En esta segunda salida estoy encarretado con un personaje que se llama Cristiana. Este personaje no es uno solo, es varios personajes que, que han tenido diferentes experiencias en diferentes situaciones. El cuento que les traje para hoy se llama Cristiana 9 y pues voy a proceder a leerlo para después realizar el análisis. Cristiana 9, cielo e infierno. Dueña de sí, se sentó en la silla que correspondía al predicador principal de su iglesia. Se preparó para dar una clase magistral señalando el pecado en los otros, basada en la misma escritura de la cual sabía de memoria e iba a usar como argumento primordial para desencadenar el juicio final sobre los feligreses y sus pecados el texto que grosso modo indicaba: no miren la paja en el ojo ajeno. Con deliciosa sonrisa se dirigió al público, saboreando cada una de sus sentencias antes de pronunciarlas. Es bien sabido que una aclaración sin ser solicitada es una declaración implícita. Por eso estaba allí, porque debía aclararle al público que ellos no estaban ahí para juzgarse, para juzgarla por sus caídas o su pasado. Ellos estaban ahí para creer, para visionar el futuro de un mundo posible sin maldad, más allá de los confines del tiempo y el espacio, al lado de su creador. Su mirada, que se dibujaba con alevosía, recorrió todo el proscenio. Ahí estaban todos, los que habían hablado, los que no, los que hicieron caso omiso, los que sí sabían, los que tenían más pecados que ella, según su propia pirámide de valores. Todos juntos. En su recorrido visual se detuvo en el pastor, un hombre cuarentón que con dulzura le brillaban los ojos cuando los suyos se posaron sobre los de él. La justicia divina se demora demasiado. Por eso, ella estaba dispuesta a tomar la ley en la mano, o mejor dicho, en su cuerpo. Con ese instrumento de pecado, se había colado en el cuarto del cuarentón en uno de sus lapsos de cristiandad y se había apoderado del cielo que le había sido prometido de la forma como merecía ganárselo. Por eso estaba allí, en la posición más relevante de todas las existentes en la iglesia. Estaba en el altar, siendo adorada en medio de murmullos, repudiada, amada y odiada por unos y otros. Olía sus pensamientos. Aprendido de un video de YouTube, en acto similar al hitleriano, cuando ante las masas que esperaban un incandescente discurso, hizo un silencio teatral apretando los labios. Recordó que todos aparentaban pureza, pero fornicaban, mentían, desconocían a sus padres, robaban hasta tiempo a su Dios con el uso del celular en la iglesia. En últimas, todos deseaban. Sin embargo, todos tomaban de la misma cena e invocaban al mismo Creador, diciendo amarlo por encima de todas las cosas. Ellos estaban ahí listos, carne de cañón. Abrió la boca para encender su fuego y enmudeció. Tan solo lloró desconsolada. Bueno, les recuerdo que esto es una secuencia de cuentos que pretenden ser una forma en la cual se muestra la crisis de la humanidad y la crisis de la cristiandad. En muchas iglesias hay personajes de esta índole en la cual critican a los demás, eh, se creen santos, pretenden que los demás sean iguales a ellos, olvidándose, como dijo Mark Twain, que con una persona como uno en este mundo basta y sobra. Así lo dijo Mark Twain. Entonces, ella está lista para utilizar la misma palabra de Dios, la Biblia,
y darles una lección contundente a ese público en esa iglesia que, como ustedes se pueden dar cuenta, habló de ella, conoció de ella, especuló sobre ella, pero ella tenía un pecado. Ella se le había metido al cuarto del pastor y pues había tomado el cielo, que es el lugar que le correspondía a ella en la iglesia, es el cielo de ella, que es la posición del predicador principal en las sillas de la iglesia. Creo que ya se ponen 5 sillas al frente y el predicador principal está en la mitad, o 3 sillas, hay uno en la mitad, no recuerdo bien cómo funcionan los cultos. O en las iglesias católicas hay uno que es el cura y es el predicador principal. Ella estaba sentada en el lugar de mayor preponderancia, pero ese lugar se lo ganó allí fue porque se le metió al cuarto al pastor y a ese hombre le brillaban, ese hombre cuarentón, le brillaban los ojos apenas la veía. Es decir, que debió ser muy buena porque lo enamoró. Y entonces le cedió la palabra, le cedió el lugar allí como predicadora en ese día o esa noche. No está bien preciso el tiempo cronológico aquí en el cuento. Y pues obviamente ella se preparó para dar una madería a todo el mundo, hablándoles de que estaban mirando el prójimo, la paja en el ojo del prójimo, pero no la viga en los ojos de ellos mismos. Y pues interesante porque aquí sucede algo, ¿no? Que ella cuando está lista hace un acto dramático como ese acto dramático que hace Hitler cuando se va a dar el discurso frente a toda esa cantidad de nazis. Y él, pues todo el mundo esperaba un discurso incandescente, contundente, pero Hitler antes de empezar hace un silencio dramático y esa plaza pública absolutamente que gritaba al inicio, cuando Hitler fue a hablar, eso se permaneció en un silencio sepulcral. Y obviamente ella aprendió eso en un video de YouTube, eso está en un video de YouTube, pueden buscar. Y, y pues ella aprendió eso y dijo que lo iba a utilizar. Pero aquí es importante pensar por qué ella utiliza la dramaturgia hitleriana, porque tiene el mismo propósito. Es decir, Hitler hablaba del superhumano, del hombre superior, del ario, que era superior a las otras especies. Ella es una especie de Hitler que señala a los demás, pero se siente eh, ofuscada, se siente molesta porque la señalan a ella. Pero en última lo que está mostrando es la ley de acción y reacción. Ella se comportó mal, tuvo una vida pasada bastante complicada, por no decir bastante libertina, y, y pues la gente la juzgaba, y más ahora los murmullos en la iglesia eran mayores porque ella estaba sentada en el puesto del predicador más importante. O sea, daba a entender muy claramente que había una relación de tipo erótico con el pastor de la iglesia. Y pues allí estaba ella, dispuesta a disparar todo su fuego, toda su ironía, su sarcasmo sobre aquella iglesia que quizá ella juzgaba porque los veía más pecadores que ella y los veía más caídos que ella porque la juzgaban. O sea, además de los pecados de la fornicación, de robar, de hablar del prójimo, eh, lo que más le molestaba era que hablaran de ella. Pues ella estaba lista para dar semejante discurso, semejante oratoria, y simple y llanamente hizo silencio. Pero después de ese silencio no pudo hablar. Le brillaron los ojos, y cuando le brillaron los ojos por el pastor, me imagino que se acordó qué fue lo que hicieron, o lo bueno que pasaron. Y aun cuando sabía que todos fornicaban y mentían y que todos decían alabar a su Dios y esperaban un mundo eterno después de la muerte allá con su creador, ella los veía como carne de cañón. Pero cuando abrió su boca para hablar,
enmudeció y se puso a llorar. Es aquí lo que les he venido mostrando durante todos estos cuentos, la crisis de la humanidad, la crisis del hombre. Quiere mostrar hacia afuera, pero intrínsecamente está roto. Está roto porque se conoce. Está roto porque quiere ser fuerte, pero es débil. El ser humano está roto porque vive hacia afuera, no vive hacia adentro. No se ha fortalecido intrínsecamente. Eso es lo que sucede con el ser humano actual. Está roto. Publica fotografías de felicidad, hasta de la comida, los absurdos, tomamos fotografía de la comida y después la publican. Y mire que es que estoy en tal restaurante, aparentando muchas veces lo que no tienen, mostrando absoluta felicidad y en realidad están rotos, están vacíos, tienen oquedad. Las razones son muchas, dentro de ellas que no leen, porque no se han fortalecido, se han dedicado nomás a hacer TikToks y a leer TikToks y a ver TikToks, perdón. No han leído un libro que los fortalezca. Y se dice ser cristianos y no han leído ese libro, no han leído ni siquiera la Biblia. ¿Cómo será si eran que fueran judíos? Tendrían que leer la Torá y además de eso, toda la Kabbalah, entre otros libros que son exigentes. ¿Cómo sería, pues? Pero bueno, fíjense la crisis de ella, ¿no? Ella los va a juzgar. Ella ve a su amante, que es el pastor, y los va a juzgar. Y entonces debe ser un lapsus allí, un, diría el inspirado, el que cree que está inspirado por Dios, diría Dios la tocó, tocó su alma. Y entonces en ese momento se dio cuenta que ella iba a juzgar a los demás, a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que atravesaba sus propios ojos. Espero que estos cuentos les agraden. Si les agradan, les invito a darle like, activar las notificaciones y pues hacerme los comentarios sobre la construcción del personaje, tiempo o cualquier comentario que de pronto les parezca apropiado de acuerdo al lenguaje y al manejo de las situaciones. Les recuerdo que estas son experiencias que he tenido con personas que me han contado su historia y yo la convertí en cuento. Y también les recuerdo que si me quieren regalar sus historias, yo las cuento con mucho gusto. Muchísimas gracias. Espero sus comentarios.